Mucho se habla de libertad de expresión, particularmente cuando hay elecciones en los distintos países, y sin embargo todos los años hay un tremendo registro de periodistas que son encarcelados o hay coerciones a la libertad de expresión. También hay premios a determinados medios, a periodistas en términos personales, y justamente de esa situación, el valor de los informes, un informe ahora de Reporteros Sin Fronteras sobre el rol del periodismo y sobre todo cómo este periodismo cohabita con los poderes alrededor del mundo, es el tema de Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, cada año, como en distintos rubros, esta organización internacional, Reporteros Sin Fronteras, saca un informe en el que da cuenta de cuál es la situación que se da en los distintos países y señala que el 2021, o sea, este año que termina, ha sido un mal año para la prensa, ha disminuido un poquito o relativamente el número de periodistas asesinados, que fueron 46 durante este año, pero el número de arrestados ha sido extraordinariamente alto, 488. Y aquí hay que hacer un pequeño matiz, que ahora se están incorporando a la categoría de periodistas también algunos blogueros que, si bien no trabajan para los grandes medios o los medios tradicionales, sí están sometidos a la represión y son el objeto de persecución por parte de Estado, pero en muchos casos no son mafias, son organizaciones delictuales las que han asesinado a periodistas. El país con más periodistas muertos en América Latina, por lejos, es México. Y en México muchos periodistas cayeron a manos de organizaciones narcotraficantes, o no se tiene absolutamente claro quiénes fueron los asesinos, si fueron sicarios contratados por narcotraficantes, por las mismas bandas narcotraficantes, o fueron agentes del Estado de determinadas reparticiones. Es decir, la situación en México en este tipo de cosas es muy poco clara. Y porque hay una situación difícil para la prensa, justamente el Premio Nobel de la Paz este año fue entregado a periodistas, y ahí veíamos en las imágenes recién a María Ressa, que es una filipina. En el régimen de Duterte ha sido muy duro con los periodistas, y ahí la vemos en este momento en pantalla, y ella realmente ha sido un baluarte de la libertad de prensa y cubrió muy de cerca, ha estado muchas veces en cárcel, ha cubierto muy de cerca situaciones que la guerra contra la droga, como la ha denominado Duterte, en la que han habido brutales violaciones de derechos humanos, y esta periodista ha sido emblemática en la defensa. Y también veíamos imágenes lo ganó justamente con el que vemos en pantalla ahora, con este ruso, que es Dmitry Muratov. Dmitry Muratov es director de un medio y ha cubierto también muchos abusos y atropellos a los derechos humanos, especialmente de figuras de la oposición, y el régimen en Moscú ha sido muy duro en la persecución de los opositores, y esto cae naturalmente, alcanza a los periodistas. La libertad de prensa en Rusia es limitada, también lo es en las Filipinas. Y el otro país que naturalmente merece mucha atención es Bielorrusia, donde, bueno, ya hace un par de años se vive una crisis muy violenta, y hay una represión muy clara hacia la prensa y hacia el conjunto de la oposición. Y otro país, bueno, Myanmar, por supuesto, donde vivió hace no tanto un golpe de Estado contra Aung San Suu Kyi, y que, bueno, no hay libertad de prensa bajo ninguna de sus expresiones, de manera que en Myanmar es un país complicado. Y el otro que es mencionado, estoy hablando de los que son mencionados en este informe, es China, y especialmente la situación que se vive en Hong Kong, que también hemos conversado varias veces, y el movimiento libertario
en Hong Kong, y muchos de los medios de prensa y directores y periodistas han sido encarcelados por violar las reglas que ha impuesto el régimen del gobierno desde Beijing, y en China hay denuncias muy concretas de abusos a los derechos de los periodistas. Sí, cuando se dan estos premios, Raúl, bueno, lo que se busca es tratar de destacar los gestos y sobre todo la importancia de la libertad de prensa en los países. La libertad de prensa a veces es mal entendida. Se cree que es básicamente que hayan medios de distinto criterio político, distinto alcance ideológico. Pero en términos estrictos, la libertad de prensa también implica una labor específica que hoy día en todas partes del mundo se tiene en cuenta, que es cuestionar al poder, a cualquier poder que esté establecido. Y eso muchas veces hace que choque muy fuertemente en la prensa con quien quiera que esté gobernando. Y eso vale para países que son ideológicamente de izquierda o ideológicamente de derecha. Acuérdate tú que Donald Trump calificó a 2 o 3 medios como enemigos del pueblo. Porque lo criticaban a él y a sus medidas. Y también pasa exactamente lo mismo con todo el cercenamiento en términos de libertad de prensa que hay en dictaduras de izquierda alrededor del planeta. Entonces, ¿cuál es, fuera de dar premios todos los años para tratar de realzar este valor de la prensa, cuál es, de alguna forma, la conclusión de, en este caso, Reporteros Sin Fronteras, de la situación de la prensa hoy día? Bueno, déjame decirte que no le daban este premio de la paz a periodistas desde 1935. Es decir, no es que están dándoles premios todo el tiempo, me refiero al premio Nobel. Pero hay un caso más que, justamente para corroborar lo que tú vienes de decir, que es el caso de Julian Assange. Julian Assange reportó en primera, digamos, de primera fuente, a través de documentos que logró extraer o que logró conseguir a través de un informante, de abusos de derechos humanos gravísimos en Irak, y dio a conocer exabruptos y asesinatos que fueron cometidos por tropas estadounidenses. Y esto le ha valido que lo hayan condenado y que ahora estén a punto de extraditarlo de Gran Bretaña, donde ha estado detenido. Inicialmente le dieron libertad bajo fianza, y cuando él pensó que ya no lo iban a encarcelar, se refugió en la Embajada de Ecuador, y recordamos que estuvo ahí años, y finalmente tuvo que entregarse, y ahora está en manos de la justicia inglesa, que ha decidido deportarlo a Estados Unidos, donde le espera, es decir, las penas del infierno, porque está acusado de espionaje. Pero si uno pone en la balanza los, digamos, presuntos delitos al haber obtenido esos documentos versus los crímenes que se cometieron y que él denunció, y que eran crímenes de sangre, es decir, él no está involucrado en ninguna situación de ese tipo, y que él sea de todas las denuncias que hizo, no le haya significado ningún juicio, ninguna persecución legal a nadie, y él sea el único que, en definitiva, ha estado en cárcel y va a ir nuevamente, y ha estado 10 años confinado por distintos motivos, en distintas circunstancias. Bueno, esto te habla de lo desbalanceado y lo absurda que es la situación, y cómo y el cinismo y la hipocresía de Occidente, de Gran Bretaña y de Estados Unidos, cuando se golpean el pecho y hablan de que la libertad de información, la libertad de prensa es sagrada. Bueno, pero si es sagrada, ¿cómo es posible que a un periodista que no causó daños se le acuse a través de una serie de artimañas legales de espionaje, y sobre ese pretexto, porque si a los periodistas se les acusara de espionaje cada vez que revelan secretos que son inconvenientes para un Estado, bueno, ¿dónde queda la libertad de prensa?
Y pienso que con Assange se está cometiendo un abuso de enormes proporciones que ha sido denunciado por periodistas y todas las organizaciones libertarias y de derechos humanos, sin excepción, en todo el mundo. Sí, hay un punto bien interesante y que lo hemos conversado antes, Raúl, que funciona como criterio fundamental en términos de la prensa para poder decidir si una noticia puede ser difundida o no puede ser difundida. Y generalmente, particularmente en el mundo anglosajón y también en los distintos otros países, se ha acrecentado esta noción, que es la pregunta de si el público al cual yo voy con mi medio tiene derecho a saber o no tiene derecho a saber esta información que yo tengo. Es bien fácil cuando tú, por ejemplo, averiguas que un candidato presidencial tiene, por ejemplo, una enfermedad grave, y no la ha comunicado. El medio lo sabe, lo reportea. ¿Tiene derecho la gente a saber que esa persona eventualmente puede no cumplir su mandato? ¿Tiene derecho a darle a conocer falencias de salud? Y muchas veces el resultado decide si es que se publica o no se publica eso. En el caso de Assange, como tú decías, Raúl, yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron donde él habla mucho de eso, si es que tenía la gente en Estados Unidos el derecho a saber cómo se estaba desarrollando esta guerra en Irak, y cómo, y si es que los videos que él mostró, tenía la gente derecho a conocerlos en términos de la violación patente que había de derechos humanos ahí, en algunos casos incluso ametrallando a gente desde el aire, y todo eso lo conocimos. ¿Tenía o no tiene derecho la gente que escoge a un gobierno o que apoya a un determinado gobierno, o el ciudadano común y corriente, de conocer qué es específicamente lo que hace el gobierno, o tiene que quedarse callado y dejar todo y entregado todo al criterio de las autoridades? Y ese tema Assange lo resolvió diciendo que creía que tenían el derecho a saberlo, y lo han defendido muchos medios de comunicación, pero los poderes no les gusta a veces cuando esto pasa así. No, y los medios de comunicación que publicaron, los periódicos, The Guardian, The New York Times, o sea, es la élite de la prensa del mundo, de manera que Le Monde, todos participaron en publicar las revelaciones de Assange. Y la pregunta de fondo, que a mi juicio tiene sentido desde el punto de vista de la autoridad, y era la acusación primaria de que él podía poner en peligro la vida de personas que trabajaban para el gobierno, agentes secretos, por ejemplo, que podían estar en Irak, y que por estas publicaciones podrían quedar al descubierto, y eso poner en peligro su vida. Bueno, los medios que publicaron tomaron extraordinarios recaudos para que eso no ocurriera, porque no solamente le importaba a Assange, le importaba al New York Times, le importaba, y no solamente por un tema de imagen pública. Genuinamente tú no quieres ser el responsable de la muerte o la caída de personas que trabajan por un gobierno determinado. Y no hay ninguna evidencia hasta ahora de que hayan habido muertes causadas por estas revelaciones. De manera que si tú no pones en peligro la vida de nadie, claro, pones en peligro el prestigio, afectas el poder blando del país. Pero bueno, esas son las consecuencias que tú tienes cuando optas por un camino militar y ejerces la fuerza. Y cuanto más fuerza ejerces, mayor razón hay para monitorear y divulgar lo que está ocurriendo. La gente tiene derecho, y es un derecho primordial de la democracia, a saber lo que está ocurriendo. Sí, de hecho, varios de los medios, cuando publicaron esto, expusieron ahí específicamente que no estaban dando ni identificaciones, ni nombre, ni situaciones que eventualmente pudieran poner en peligro a personas que favorecían o trabajaban con
el gobierno de Estados Unidos. Y de hecho, como tú dijiste, no se ha conocido caso alguno de persona que haya sido ejecutada o haya sido maltratada por las revelaciones de Assange. Pero ahí tú tienes un caso bien interesante donde el medio reproduce, pero hay ciertas cosas que eventualmente la gente tendría derecho a saber. Hay espías o no espías, pero el medio dice no tiene derecho a saberlo si eso pone en riesgo la vida de las personas y por lo tanto no lo publico. Exacto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Y a mí me parece que Assange, lejos de ser deportado, merece una medalla por su coraje y contribuyó en alguna medida a cortar la guerra en Irak, el retiro de las tropas, porque esto, en definitiva, la opinión pública juega un rol determinante. Y los gobiernos, cuando se han metido en un berenjenal, en una guerra, por supuesto que no quieren que se hable de eso y ojalá hablemos de los premios Oscar, claro, y hablemos de farándula y olvidémonos que hay una guerra. Ustedes no se preocupen, nosotros la vamos a resolver. Pero si hay abusos brutales a los derechos humanos, como suelen ocurrir en todas las guerras, bueno, una de las salvaguardias, una de las garantías que podemos dar que estos abusos no se multipliquen y no se generalicen es precisamente la lupa que pone la prensa sobre esa situación. Bueno, Raúl, vamos a seguir de cerca qué es lo que pasa con Assange en esta situación de extradición potencial que está en curso. Vamos a tu libro, que tiene un nombre bien especial y que sería bueno que lo explicaras muy rápidamente. Sí, Ñamérica. Bueno, Ñamérica lo van a poner ahí el libro, ¿verdad? Sí, lo van a poner después de que salga la receptora de los premios. Perfecto. Ñamérica de Martín Caparrós. Martín Caparrós es un periodista argentino que escribe extraordinariamente bien. Sí, muy bien. El Ñamérica, la ñ, él lo explica en uno de los primeros capítulos, es porque si hay algo que caracteriza al castellano, al español, es la letra ñ que no existe en ninguna otra lengua. Y en inglés, para decir ñ, juntan una G con una N. Y eso hace una ñ, el sonido ñ, ¿no? Y él habla de esto es lo nuestro, esto es lo específico de nuestro continente. Y por eso Ñamérica, y nosotros somos ñamericanos. Bueno, es un libro extraordinariamente bien escrito, muy ameno. Y fíjate, yo he leído varias, por lo menos 3 o 4, introducciones a América Latina. O sea, libros que te pretenden explicar cómo es este continente. El más famoso son las 20 repúblicas de Marcel Niedergang, un periodista francés ya fallecido, que escribió un libro extraordinario explicando qué era lo particular de cada una de las repúblicas de nuestro continente. Y después han salido otros, Richard Gott escribió uno muy interesante también, un periodista inglés, y yo se lo recomiendo a todos los que quieran entender América Latina y sobre todo también para extranjeros. Si tú quieres, muchas veces a mí me han preguntado periodistas que, oye, ¿qué podría leer así un buen libro que me explique lo que es América Latina? Este es un excelente libro, muy buena pluma, muy ameno, y él sabe discernir muy bien entre el grano y la paja. Es decir, hay mucha anécdota, es muy simpático, pero te da todos los elementos centrales de no cubre todos los países, excluye de entrada a Brasil, porque ellos no son ñamericanos, son latinoamericanos, pero no cubre Brasil, pero cubre todo el resto de los países. Chile lo omite, es decir, muy al pasar toca Chile, pero, digamos, México tiene un capítulo muy potente, Venezuela, Colombia, Bolivia, en fin, la mayoría de los países están muy bien cubiertos y las anécdotas, sus impresiones, él obviamente ha viajado por toda la región Cuba, están muy bien narrados y las anécdotas que él elige son realmente interesantes. Y te diría que, bueno, dentro de las características que sobresalen en América, una es la homogeneidad relativa, si lo comparas con Europa, un solo idioma, una sola religión, hay mucha homogeneidad, pero un rasgo sobresaliente de América es la violencia. Una violencia que él señala no existe en ninguna otra región del mundo, cosa que doy fe porque he estado
en el sudeste asiático, en África, he visitado distintos lugares del mundo y muchos a lo largo de todos los años, y América se la lleva. O sea, el nivel de violencia, bueno, hablábamos recién del periodismo, 7 periodistas asesinados en México en un año. Es decir, en Europa, a lo mejor tienes en toda Europa 3 periodistas y uno es en Bielorrusia de todas maneras, y qué sé yo, a lo mejor en algún otro país, ex país del este, pero en general no mueren periodistas. Y acá, en nuestra región, esto es fuerte. La violencia en Brasil, por ejemplo. De manera que él pone esto como un rasgo sobresaliente y cómo se llega a las características que tiene cada uno de los países que él reseña. Un gran libro, lo recomiendo absolutamente, y para aquellos que quieren una introducción con humor, con perspicacia, porque él, a fin de cuentas, conoce bien América Latina, y América, es argentino, y tiene ese humor negro, muy porteño, de los argentinos, que a mí por lo menos me encanta. Bueno, vamos a estar atentos, porque, oye, yo no lo había conocido, no conocía a Ñamérica, pero sí he seguido bastante a Martín Caparrós, y Martín Caparrós tiene crónicas de montones de cosas, incluso del fútbol, y en eso es bien argentino. Así es que vamos a ver Ñamérica. Muchas gracias, Raúl, que te vaya bien. Súper.